Vibraciones del coraje. El camino de Elian hacia la redención. Por Jairo Vázquez y Adelmo Vázquez. Prólogo. El murmullo de Lúmine. En lo más profundo de la Tierra, más allá del tiempo, cuando el universo se encontraba en el tierno crepúsculo de la existencia, ya había una fuerza que danzaba con la esencia de cada ser. Era el año 2005, y en las vastas llanuras de un campo peruano, donde la agricultura y la ganadería eran el latido mismo de la vida, la tecnología comenzaba tímidamente a colarse en el paisaje. Teléfonos celulares incipientes, radios comunitarias y la primera luz de la televisión satelital se mezclaban con el aroma del maíz y la tierra mojada tras la lluvia. En ese contexto de tradición y cambio, una energía sutil y eterna se manifestaba, tan antigua como el tiempo y tan nueva como el amanecer, portadora de un mensaje de trascendencia a la materia lúmine. Lúmine no era visible a simple vista, no se encontraba en forma de un ser o una sombra definida, sino que se presentaba en el murmullo del viento, en el brillo de la luz del sol filtrándose a través de las hojas, en el resplandor de las estrellas y en el latido del corazón de cada criatura. Desde antes de que Elian viera la luz del mundo, esa energía ya lo abrazaba, conectándolo con la vastedad del universo, incluso en el vientre materno, en el silencioso y mágico proceso de gestación. Lúmine se posaba con ternura sobre el pequeño ser que se formaba, tejiéndole un destino en el que la luz y la sombra, el amor y el dolor se entrelazarían para forjar su camino. Dedicatoria. Para aquellos que atraviesan momentos oscuros, este libro es un recordatorio de que las sombras no duran para siempre. La luz siempre encuentra su camino, incluso en los momentos más difíciles. Que encuentren en sus desafíos la fuerza para sanar, aprender y renacer, porque cada prueba lleva consigo la semilla de una nueva oportunidad. A quienes transitan momentos de oscuridad, que cada lágrima sea un paso hacia la luz, que encuentren en su interior la fuerza para renacer y la esperanza que transforma el dolor en amor. Este libro es un abrazo sincero para sus almas valientes, que aún en la adversidad perseveran y buscan su camino hacia la sanación y la paz. Siempre. Agradecimientos. Agradezco profundamente a cada uno que se ha unido en este viaje de imaginación, permitiendo que nuestras historias se entrelacen y cobren vida. Gracias por abrir sus corazones, por compartir sus experiencias y por creer en el poder transformador de contar historias. Juntos hemos creado un espacio donde la memoria se convierte en fuerza y en luz. Agradecemos a todas las personas que se han sentado a imaginar, soñar y compartir sus historias personales. Vuestra creatividad, vulnerabilidad y pasión han sido la fuente de inspiración para tejer este relato. Gracias por abrir sus corazones y por acompañarnos en este viaje literario, donde cada experiencia se convierte en luz y esperanza para quienes transitan en momentos difíciles. Con gratitud. Capítulo 1. Sombras de vergüenza. Antes de nacer. La mañana amaneció con un suave resplandor que se extendía sobre los campos de cultivo, cubriendo la hierba húmeda con una capa de rocío. Desde la pequeña colina en donde se alzaba la vivienda de la familia, se podían ver las hileras de maíz y papas que se perdían en el horizonte, así como las vacas y ovejas que pasteaban con paciencia en los potreros vecinos. Los sonidos del campo, el canto distante de un gallo, el balar ocasional de una oveja y el correr de un riachuelo cercano se mezclaban en una melodía casi hipnótica. Bajo ese tranquilo escenario rural
se gestaba una historia que no era tan apacible como la atmósfera sugería. Aquel día Catalina abrió los ojos con una incomodidad en el pecho que no lograba explicar del todo. Hacía pocas semanas que cumplía 17 años y sin embargo sentía que el tiempo le pesaba como si hubiera vivido el doble de su edad. Su estómago no solo ardía por las náuseas matutinas, sino también por la ansiedad de que le provocaba el tema que debía enfrentar, el embarazo. El rumor corría ya entre los amigos y los vecinos más cercanos y aunque no se había dicho nada oficialmente, el creciente temor de ¿qué dirán? Se había instalado con fuerza en el corazón de la joven. La modesta vivienda, cedida a Catalina y a Alejandro por los padres de ella, Sixto y Elena, estaba hecha de adobe y techada con calamina. Se encontraba a apenas 1 kilómetro de la ciudad, pero en la práctica era como vivir en otro universo. Aquel kilómetro separaba el bullicio de la urbe de la silenciosa sencillez de la zona rural. El camino de tierra que conducía a la casa se llenaba de fango en épocas de lluvia, y la gente se aventuraba a él principalmente en caballos, bicicletas o a pie. Catalina se incorporó lentamente de la cama, con la vista fija en una pequeña ventana desde la cual se veían los cerros. «Necesito hablar contigo», dijo en voz baja, casi en un susurro que solo ella escuchó, anticipando la conversación que tendría con Alejandro. Él se encontraba en la habitación contigua, dándole vueltas a su propia confusión. A sus 17 años tampoco sabía manejar un embarazo. Habían sido novios fugaces, casi inocentes, unidos por la curiosidad y la sensación de novedad que embargaba a los adolescentes. Y ahora, la posibilidad de traer un hijo al mundo se había vuelto un peso que no sabían cómo sostener. Alejandro se levantó con el ceño fruncido al sentir los pasos de Catalina en la puerta. Vestía una camiseta gastada y un pantalón de mezclilla, que le quedaba algo grande. Sus ojos castaños, normalmente vivos y traviesos, ahora reflejaban la penumbra de la incertidumbre. ¿Dormiste algo?, preguntó él, intentando mostrar algo de ternura, pero le salió con un tono áspero. «Un poco», respondió ella, evadiendo la mirada. «No he parado de pensar en lo de siempre». Se quedaron callados unos segundos. Esa tensión parecía más densa que el aire frío de la mañana. El silencio no era solo la falta de sonidos, era la acumulación de temores, culpas y sobre todo vergüenza. Ella temía, la mirada clavada en el piso de la tierra, y él se pasó las manos por el cabello buscando desesperadamente algo que decir que los calmara a ambos. «Mira, Catalina», comenzó a decir Alejandro con voz trémula. «Yo no sé cómo hacer esto. ¿Qué pensaste? ¿Lo hablaste con tu mamá?» «No, claro que no. ¿Cómo crees que se lo voy a decir?», soltó Catalina con un nudo en la garganta. «Yo apenas me entero de todo y ya siento la mirada de mi papá sobre mí juzgándome. Y ni hablar de la gente del pueblo». Se detuvo un instante y se frotó los brazos como si un repentino escalofrío le tuviera sacudido. «No sé qué hacer, Ale, de verdad que no sé». En su mente, la imagen de su padre Sixto aparecía como un guardián severo que no iba a perdonar con facilidad una falta de responsabilidad de su hija. Y Elena, la madre de Catalina, si bien era comprensiva en muchas cosas, se angustiaba con la misma facilidad. La familia entera vivía de la agricultura y la ganadería. No tenía grandes lujos ni esperanzas de algo más que el sustento diario. Cargar con un nuevo miembro de la familia a esa edad representaba un problema enorme. ¿Cómo iban a mantener al bebé? ¿Cómo los juzgaría la comunidad? Y sobre todo, ¿estaban listos para ser padres? «¿Y si...?» comenzó Alejandro carraspeando. «¿Y si consideramos no tenerlo?» «No me malinterpretes.
Es que somos muy jóvenes. Si mi viejo se entera, igual me mata. Y tu papá también, además. Se cayó de inmediato, mordiéndose los labios, sabiendo que aquello que estaba insinuando era un acto que conllevaba un estigma aún mayor. El rostro de Catalina se iluminó con sorpresa, horror y un poco de alivio, todo a la vez. Aquello que los dos habían pensado en secreto ahora tomaba forma en palabras. ¿Interrumpir el embarazo? Abortar era una palabra que nadie quería pronunciar, pero flotaba en el ambiente como una nube sombría. No sé, susurró Catalina, bajando la voz casi hasta la nada. He pensado en esa posibilidad, pero me da mucho miedo, no solo por la condena de la gente, sino por mí misma, por mi cuerpo y también. Sus ojos se humedecieron. Me parte el corazón pensar que esta vida que tengo dentro se vaya. Se produjo una pausa tensa en la que ambos aguantaron la respiración. Alejandro dio un paso hacia ella y la tomó de las manos. Aunque sin mucha firmeza, era un adolescente asustado intentando mostrarse valiente. Catalina, yo te quiero, le dijo con los ojos vidriosos, pero no sé si podemos con esto, ni con la gente que dirá, ni con la responsabilidad tan grande que significa un hijo, y menos con las condiciones en que vivimos. Se lo dije a mi mamá y lo único que hice fue empeorar las cosas. Te aseguro que mis padres no van a aceptar mantenernos ni a ti ni a mí. Y mis hermanos, en fin, ni siquiera quiero pensar en lo que van a decir. La voz de Alejandro se entrecortó. Tragó saliva y miró la puerta como si quisiera escapar de la casa en ese mismo instante. Catalina lo soltó con suavidad. Sus manos cayeron a los costados inertes. Lo sé, yo lo sé, repitió abrazándose a sí misma. Es que es todo un problema. Lo he estado pensando y no sé, Ale. Hay ratos en que solo quiero dormir y no despertar hasta dentro de un año, cuando todo pase, pero no va a pasar. Eso no va a desaparecer sin más. El silencio se apoderó de la habitación durante varios segundos y solo el piar de un pájaro cercano rompió la tensión. El momento era duro, ambos lo sentían y aunque se querían, la vergüenza de su situación parecía más grande que ellos. En medio de aquel remolino de pensamientos y culpas, Catalina alzó la mirada y con un leve temblor en los labios pidió a Alejandro que saliera con ella al campo. Necesitaba aire fresco y él, intuyendo que un cambio de escenario tal vez le sentaría bien, asintió. A pocos metros de la casa, el terreno se extendía en una llanura inclinada que conducía a las chacras de maíz y a un cercado rústico donde paseaban algunas ovejas, propiedad de Sixto y Elena. El sol se alzaba lento como si respetase la intimidad de la joven pareja. Catalina y Alejandro caminaban sin rumbo fijo, pisando con cuidado la hierba mojada hasta llegar a la sombra de un muelle, un árbol ancestral de ramas generosas, desde donde se divisaba la ciudad al fondo. Casas aglomeradas, techos de teja o calamina, un par de edificios más altos que reflejaban el sol naciente, 1 kilómetro de distancia, pero un abismo de diferencias. ¿Cómo vamos a vivir?, preguntó Catalina en voz baja, contemplando el horizonte. ¿Y si tengo al bebé y no podemos cuidarlo? Alejandro se encogió de hombros. No tenía respuesta. Sintió un peso en el pecho, como si algo le oprimiera con fuerza. Somos muy jóvenes, se repetía. Le venía a la mente la palabra vergüenza una y otra vez. La vergüenza de no saber, la vergüenza de fallar, la vergüenza de ser juzgado por los demás. Tal vez, murmuró él, tal vez podríamos hablar con tus padres, podríamos decirles que nos ayuden mientras terminamos el colegio. No sé si nos apoyen, pero algo tendrán que hacer, ¿no? Catalina frunció el ceño, sintiéndose atrapada. Mi papá me advirtió 1000 veces que no me descuidara. Ahora,
Si se entera será como confirmarle que soy una irresponsable. Me va a gritar, me va a decir que te deje, quizás hasta me... No pudo terminar la frase. Sabía que su padre no era violento en el sentido físico, pero sí en el energético, y no descartaba que la obligaría a tomar una decisión drástica. El viento agitó las hojas del muelle y un leve silbido los envolvió. Esa brisa matinal le recordó que el día continuaba, que el tiempo no se detenía para resolver sus problemas y que en cuestión de meses el vientre de Catalina delataría su secreto. Tomados de la mano, volvieron a la casa con la misma zozobra con que salieron. Aquel mediodía la conversación fluyó de manera diferente, pero la vergüenza latía en cada palabra. Mientras Catalina preparaba un sencillo almuerzo, arroz con huevos y un poco de queso frito, Alejandro se sentó en un banquito de madera reflexionando sobre el destino que los unía. De vez en cuando las miradas se encontraban y ambos se decían con los ojos lo que no se atrevían a verbalizar. «Voy a la ciudad a comprar pan», anunció Alejandro con un suspiro. «¿Vienes conmigo?» «No, mejor me quedo. No me siento con ánimos de ver gente», contestó Catalina, tapando con una toalla el arroz. Él entendió la evasión. En realidad, a ella le horrorizaba la idea de cruzarse con conocidos que pudieran notar algo extraño en su semblante o en la forma en que vestía. Ahora procuraba ropas más sueltas. Alejandro salió entonces al camino polvoriento que llevaba a la ciudad, dejando a Catalina con sus pensamientos que se volvían cada vez más oscuros. Dentro de la casa, el calor de la cocina y el tenue olor a leña quemada se mezclaban con el murmullo de la radio vieja que solía encenderse a esa hora. Catalina, aún sintiendo esa opresión en el pecho, se dispuso a lavar los utensilios. Lo hacía en silencio, casi mecánicamente, y la mente se le iba a un recuerdo que le había inquietado toda la noche anterior. Un sueño, un mensaje de Lúmine. La noche previa, Catalina soñó algo inusual. En su sueño, ella se encontraba en medio de un llano extenso, sin montañas alrededor, ni rastros de ciudad. El cielo estaba despejado, pero no había sol. Sin embargo, todo estaba iluminado de una forma extraña, como si alguna fuerza invisible emanara luz desde el suelo mismo. Al avanzar, sintió que alguien la observaba a la distancia. Se acercó y se dio cuenta de que había un niño, o lo que parecía ser la figura de un niño rodeado por un halo dorado. Sus facciones eran difusas, pero Catalina supo, con la certeza, que solo en los sueños se tiene que aquel niño era su hijo. «No temas», pareció decirle una voz cálida que provenía de todas partes. «Estoy contigo». Catalina quiso preguntar de quién era esa voz, pero no había nadie más en aquel lugar. Miró otra vez en la figura infantil y percibió un afecto tan intenso que se sintió conmovida hasta las lágrimas. Una fuerza invisible, esa que en el futuro conocería como Lúmine, le transmitía una sensación de protección y ternura, como si le dijera que toda la existencia conspirara para que ese niño llegara al mundo. Catalina se sintió abrumada y al mismo tiempo llena de amor puro, silencioso y vibrante. Sin embargo, cuando intentó acercarse más a la figura, algo dentro de ella se contrajo. El miedo, la culpa y la vergüenza que cargaba la empujaron de vuelta. Fue entonces cuando la voz cálida se atenuó y Catalina experimentó un escalofrío que la hizo despertar sudorosa y con el corazón acelerado. Se incorporó en la cama recordando la escena, el niño de la luz, la voz reconfortante y luego el miedo que lo hizo huir. ¿Qué significaría este sueño?, se preguntó angustiada. Ahora en pleno mediodía, mientras el agua del lavadero corría entre sus dedos, la escena del sueño volvía a su cabeza, insistente. Una parte de ella experimentaba consuelo al recordar la sensación de aquel amor infinito,
pero inmediatamente después se sentía culpable, porque la vida real le mostraba un panorama desolador. La crítica de su familia, la falta de recursos, la juventud de ambos, y en su corazón ya comenzaba a germinar la semilla de la vergüenza, que poco a poco la convivencia de que no merecía nada bueno. ¿Quién eres?, murmuró Catalina, como si hablara con alguien presente. ¿Por qué siento que me hablas en mis sueños? No obtuvo respuesta, pero la brisa que se colaba por la ventana le acarició el rostro con una extraña dulzura. Soltó el aire contenido y continuó lavando los platos, intentando olvidar ese presentimiento de que estaba siendo observada por una fuerza invisible, tal vez compasiva. La influencia de los abuelos, Sixto y Elena. Mientras Catalina lidiaba con sus cavilaciones en la gran casa de los abuelos, unos metros más adelante en el mismo terreno, Sixto y Elena terminaban de arreglar las costumbres para el día, alimentar a las vacas, revisar las alpacas y asegurar que el corral de las ovejas estuviera limpio. Para ellos, la vida en el campo era una rutina dura pero conocida. Sixto se enorgullecía de ser un hombre de pocas palabras y mucho trabajo. Para él, demostrar afecto no era sencillo. Elena, en cambio, procuraba un tono más afectuoso con sus seres queridos, pero no podía sustraerse del constante temor de quedar mal ante el pueblo o de que le dijeran que su hija era una perdida. ¿Y Catalina?, preguntó Elena, secándose las manos en el delantal luego de ordeñar a una de sus vacas. Allá debe de andar, en la casa con el vago de Alejandro, respondió Sixto con un bufido. Esos dos últimamente están muy raros, ya ni vienen a ayudarnos. Elena notó el resentimiento en la voz de su esposo. Tenía la sensación de que algo ocurría con su hija, pero Catalina no decía abiertamente. No seas duro, intentó calmarlo. A lo mejor tienen sus problemas. Recuerda que nosotros le dimos esa casa para que vivieran tranquilos. ¿Tranquilos?, Sixto soltó una pequeña risa sarcástica. ¿Qué tranquilidad pueden tener dos mocosos de 17 años que ni han terminado el colegio? Elena no respondió. Parte de ella sabía que su esposo tenía algo de razón. Eran muy jóvenes para vivir a solas. Sin embargo, su corazón de madre deseaba creer que las cosas se podían resolver si dialogaban con calma. Quizás, si me acerco un día a la casa y les llevo algo de comida, podríamos charlar, propuso ella, con un atisbo de esperanza. Haz como gustes. Yo tengo que ir a la chacra y luego a la ciudad a comprar semillas. Pero no me gusta lo que pasa con esa pareja, y menos con Alejandro. Siento que no es de fiar. Los ojos de Sixto se entornaron. Él no había aceptado del todo la relación, pero cuando Catalina insistió en que amaba a Alejandro, terminaron cediendo a regañadientes. Elena se encogió de hombros, guardó silencio mientras su mente hacía planes sobre cómo acercarse a su hija sin presionarla. El instinto maternal le advertía que algo grave estaba cocinándose en ese silencio de Catalina. Un almuerzo tenso. El tiempo pasó y Alejandro volvió a la ciudad con las bolsas de pan duro que consiguió a menos precio. El sol caía a plomo y el polvo del camino se le había adherido a los zapatos y a la ropa. Entró con cautela como si tuviera temor de encontrarse con una escena desagradable. Pero Catalina solo estaba sentada en una banquita de madera mirando la nada. ¿Estás bien?, preguntó él, dejando la bolsa de pan sobre la pequeña mesa. Sí, respondió ella sin convicción. Te traje esto. No pude comprar nada más, no tenía suficiente dinero, se justificó. Tranquilo, gracias, contestó con voz baja, sin reprochar. Se sentaron a comer con lentitud, echando puñados de arroz en un par de platos y acompañándolos con huevos fritos y pedazos de pan. Era una comida sencilla, casi de supervivencia. Ninguno se quejó porque los dos sabían que la economía era precaria.
Sin embargo, la vergüenza, esa punzada constante de sentirse insuficiente, se les había hecho un nudo en la garganta. Anoche dormiste muy inquieta, dijo Alejandro, rompiendo el silencio. Te movías y decías cosas que no entendí bien. Catalina lo miró con cierta calma. ¿Yo? Preguntó, intentando fingir indiferencia. Tuve un sueño raro, no recuerdo mucho. Te escuché murmurar algo como «no me dejes». Pensé que estaba soñando. Una punzada de dolor cruzó el pecho de Catalina. Sintió que el recuerdo del niño de luz regresaba con fuerza. Se removió en su asiento e intentó cambiar de tema. Dejémoslo así, dijo en tono cortante. Son solo sueños. Alejandro se encogió de hombros y continuó comiendo en silencio. Ambos eran conscientes de que la comunicación se les hacía cada vez más difícil, sobre todo desde que la posibilidad de un aborto sobrevolaba, sin llegar a concretarse. Ese tabú, sumado a la vergüenza de la situación, era un muro que no sabían cómo derribar. La presencia sutil de Lúmine. Si la vista humana pudiera percibir lo invisible, habría descubierto en aquel humilde recinto la presencia de una energía brillante, suave, casi ondulante, que se movía como un aire tibio alrededor de Catalina y Alejandro. Lúmine, la fuerza sutil y eterna que presenciaba todas las vidas, estaba allí, contemplando el pesar de esos dos jóvenes que se debatían entre la vida y la desesperanza. Era como un testigo silencioso que a veces susurraba consuelo y otras simplemente les dejaba vivir el libre albedrío que el universo otorga. Lúmine veía más allá de la angustia presente, veía al niño que crecía en el vientre de Catalina envolviéndolo en una tenue vibración de luz que el feto percibía con una sensible preternatural. Aunque Elian aún no había nacido, su conciencia ya se alimentaba no solo de los nutrientes de su madre, sino también de las emociones, los temores y las intenciones de los padres. Y entre esas emociones predominaba la vergüenza y la culpa. Era como si en cada latido el ser en gestación captara un mensaje contradictorio. Te queremos, pero no sabemos si debas llegar. Ese pero sonaba con fuerza en la esfera espiritual de Elian, comunicando una sensación de rechazo. Así, sin que Catalina ni Alejandro pudieran notarlo, la semilla del desamor y la duda se sembraba en el corazón de aquel niño aún por nacer. Revelaciones de la tarde. La visita de Elena. Después de almorzar, Alejandro salió otra vez para ofrecerse a ayudar al abuelo en la chacra, quizá en un intento por paliar la culpa que sentía de no ser lo suficientemente hombre para sostener a su familia. Catalina se quedó sola, se sentía mareada con las náuseas típicas del embarazo y con un peso emocional que no sabía manejar. En medio de ese desasosiego, oyó unos pasos y un galpoteo suave en la puerta. Al abrir, se topó con Elena, su madre. «¡Mamá!», musitó, con un leve temblor de labios. «Hija, vine a verte. Te traje un poco de sopa caliente en esta olla para que comas más tarde». Elena mostró una olla envuelta en un paño. «¿Puedo pasar?». Catalina se hizo a un lado, invitándola a entrar. La última vez que habían estado juntas había sido hace más de una semana, cuando Elena le preguntó si algo le pasaba y ella le negó todo. Sin embargo, ahora sentía que el simple hecho de tener a su madre cerca le daba un poco de consuelo y a la vez pavor. Acomodaron la olla sobre la mesa y se sentaron en sillas precarias, una frente a la otra. «¿Te sientes bien?», preguntó Elena, examinando el rostro de su hija. Catalina estaba pálida, con ojeras marcadas. «Parece que hubieras llorado». «No, estoy…». Catalina tragó la saliva. «Estoy bien». Elena la miró con ternura. «Dime la verdad, hija. Somos madre e hija. Sé cuando algo no va bien. Tu padre está preocupado, aunque no lo demuestre.
¿Han tenido problemas tú y Alejandro? Catalina sintió que la respiración le pesaba. ¿Podría sincerarse? ¿Acaso su madre la comprendería? Tenía grabadas en la mente todas las admoniciones de Sixto. Sin embargo, el amor maternal de Elena solía ser más receptivo. Sus ojos brillaban con preocupación genuina. Mamá, dijo con voz entrecortada, no sé cómo decírtelo, pero estoy embarazada. Y en ese instante, como si el velo que la cubría se desgarrara, se echó a llorar sin poder contenerse. El nudo en su garganta reventó y todas las emociones acumuladas brotaron en forma de sollozo. Elena la miró con sorpresa y una tristeza profunda. Abrió los brazos y recibió a su hija abrazándola con ternura, mientras Catalina mojaba su blusa con lágrimas. Durante varios minutos la dejó llorar en silencio, acariciándole el cabello como cuando era niña. Tranquila, mi amor, susurró Elena. Respira. Catalina se aferró a su madre con desesperación, temblando. Se sentía expuesta y liberada al mismo tiempo, como si ese abrazo fuera lo primero realmente cálido que recibía en semanas. ¿Cuánto tiempo tienes?, preguntó Elena. Tras unos minutos, no sé con exactitud, quizás 2 meses, pero no estoy segura. Me enteré hace unas semanas. Elena cerró los ojos intentando procesar la información. Sintió un leve mareo, pero se recompuso rápido. ¿Alejandro lo sabe? Sí, lo hablamos varias veces, pero los dos estamos asustados. Pensamos en exclusivo e incluso en... Se detuvo sintiendo que la palabra aborto se clavaba en el aire como una daga. Elena la miró fijamente. ¿En no tenerlo?, completó ella, con la voz apenas temblorosa. Catalina asintió cabizbaja. Elena suspiró y en su mente se agolparon ideas de todo tipo. Por un lado, la enseñanza religiosa y las costumbres del pueblo dictaban que un aborto era algo imperdonable. Por otro lado, sabía que su hija era muy joven y estaba en una situación angustiante. La agarró de las manos. Hija, no voy a decirte qué hacer ni a juzgarte ahora mismo. Comenzó conteniendo la marea de pensamientos. Te quiero y voy a estar contigo, pase lo que pase. Pero debes saber que si decides seguir, tu padre se enterará de todos modos, tarde o temprano. Y si decides no seguir, también habrá consecuencias que llevarás toda la vida. Catalina lloró otro rato en silencio. Esa era la primera vez que alguien pronunciaba las cosas con tanta claridad. Lo sé, murmuró. No sé qué es peor. Me da vergüenza, mamá. Siento que le he fallado a todos. No sé si podré con esto. Elena le acarició la mejilla con lágrimas asomando en sus propios ojos. No estás sola, ¿oíste? Si decides tener ese bebé, pues aquí estaré. Tal vez tu padre se ponga furioso, pero conmigo cuentas. Gracias, mamá, susurró Catalina, sintiendo al menos un rayo de esperanza. Se quedaron conversando largo rato, reflexionando sobre la dureza de la vida en el campo y la dificultad de sostener a un niño cuando ni siquiera tenían un oficio estable. Elena le ofreció quedarse con ella esa noche para acompañarla, pero Catalina se negó. Tenía miedo de que Sixto imaginara lo peor de su esposa. No volvía y prefería aguantar un poco más la situación. Finalmente, Elena se levantó para marcharse. Si necesitas algo, lo que sea, avísame. No quiero que vuelvas a encerrarte en tu pena. Catalina asintió con el rostro aún enrojecido por el llanto, pero un poco más aliviado. El retorno de la vergüenza. Hacia el final de la tarde, los aires del atardecer refrescaron el ambiente, y la luz anaranjada pintó los cerros de un color dorado. Alejandro regresó de la chacra agotado y cubierto de tierra. Apenas entró, vio a Catalina con los ojos hinchados. ¿Lloraste?, preguntó frunciendo el ceño. Hablé con mi mamá, respondió ella, casi sin fuerzas.
Alejandro se sobresaltó. ¿Le dijiste? Sí, no podía seguir ocultándolo. Él agachó la cabeza y en su interior se mezcló el alivio y el temor. ¿Y qué te dijo? Nada, que me apoya. Pero ahora, más pronto que tarde, tendremos que hablar con mi papá. Los ojos de Catalina reflejaban el terror que le producía esa perspectiva. Alejandro suspiró sintiendo que la cuerda se tensaba todavía más. Se sentó junto a ella sin atreverse a tocarla. Había un abismo entre ambos, una pared de inseguridades levantada por la vergüenza. Catalina, a veces he pensado, dijo con voz ronca, que lo mejor sería que tú volvieras con tus padres y yo me vaya. Ella lo miró con una mezcla de incredulidad y dolor. ¿Te irás? Es que no sé cómo enfrentar esto. Somos muy jóvenes. Temía que pasara esto, que tu madre se enterara. Ahora imagínate cuando lo sepa tu padre o los vecinos. Nos van a señalar, van a decir que soy un irresponsable. El silencio volvió a tensarse entre los dos. De pronto Catalina sintió un leve mareo. Se recostó sobre la pared de adobe, llevándose una mano al vientre sin decir nada. Sintió una opresión en el pecho como si las lágrimas volvieran a acumularse sin encontrar salida. Ale, tienes derecho a decir eso, pero si te vas ahora yo no sé si podré soportarlo. Sus palabras salieron entrecortadas. Me siento muy confundida y ese bebé que llevo dentro no tiene la culpa de nada. Alejandro tragó saliva. Cerró los ojos y trató de serenarse. Quería abrazarle, pedir perdón, decirle que se quedaría, pero algo dentro de él, su propio miedo y la vergüenza, lo retenían. No quería decir que me iría hoy, farfulló, pero a veces pienso que es mejor antes de que todo se ponga peor. Catalina inclinó la cabeza con lágrimas asomando nuevamente. Tú sabrás. Se quedaron en silencio. La tenue luz del ocaso ingresó por la puerta mal cerrada, dibujando en el piso las sombras de la joven pareja. En esas sombras se pintaba la vergüenza de una historia que empezaba con temblores e inseguridades, sin que ellos se dieran cuenta del peso que aquella emoción tendría en el futuro de Elian. La voz interior de Elian. Mientras tanto, en el interior del vientre de Catalina, la vida recién formada de Elian latía con fuerza creciente, casi imperceptible para el mundo exterior, pero muy real. En el plano espiritual, sus células se multiplicaban cada una imprimiendo la huella de su ser. Y en ese proceso la conciencia de Elian comenzaba a percibir vagamente la turbulencia emocional de sus padres. No eran pensamientos articulados como los de un adulto, sino ondas de vibración que le llegaban. Sentía la vergüenza de Alejandro, el miedo de Catalina, el rumor de un posible rechazo, y en medio de todo se filtraba la suave energía de Lúmine, que envolvía al feto en una matiz de calidez luminosa. Por instantes, Elian percibía una paz inexplicable, como si el universo le susurrara: «Eres bienvenido». Pero enseguida las emociones densas de sus padres volvían a inundarlo sin que él pudiera protegerse. Cada día que pasaba, la pequeña alma de Elian se familiarizaba con ese vaivén de sensaciones encontradas: amor y rechazo, esperanza y miedo, vergüenza y ternura. Lúmine, sin intervenir directamente en las decisiones de Catalina y Alejandro, sostenía un canal de luz sobre aquel ser en formación, intentando recordarle en ese lenguaje misterioso del alma que, a pesar de los pesares, la vida que se abría ante él era sagrada, que su existencia tenía un propósito, inclusive si sus padres todavía no estaban listos para comprenderlo. Noche de desasosiego. La oscuridad llegó y en la casa contigua Elena les contó a Sixto parte de lo que había descubierto. Lo hizo con cautela, evitando que su esposo estallara de furia. Tu hija parece que necesita nuestro apoyo, dijo, intentando sonar conciliadora. Está pasando por un mal momento con Alejandro.
Sixto arrugó el entrecejo. ¿Mal momento? ¿De qué tipo? ¿Problemas económicos? Elena vaciló. Decirle de golpe el embarazo podía desatar una gran tormenta. En parte sí, y de todo un poco. Creo que deberíamos ayudarlos, traerlos de nuevo con nosotros. Son muy jóvenes para vivir solos, la verdad. Pues que vengan a pedírmelo ellos mismos. No tengo por qué ir a rogarles. Elena se dio cuenta de que no iba a sacarle mucho más con ese tono. Asintió y prefirió guardar silencio esperando que el tiempo adecuara las circunstancias. Mientras tanto, Catalina y Alejandro se acostaron cada uno en un extremo de la cama. No hubo palabras de amor ni despedida cariñosa. El cansancio físico y mental los dominaba y la vergüenza instalada entre ellos los separaba, aunque físicamente estuvieran a unos centímetros de distancia. Catalina se durmió con una mano sobre el vientre, como intentando abrazar el bebé que crecía dentro. Su respiración se entrecortaba a ratos, al recordar la palabra aborto y el miedo de llegar a tomar una decisión irreversible. En su corazón deseaba que todo se resolviera milagrosamente, que la vergüenza se evaporara, que sus padres la apoyaran sin mirarla con reproche, que Alejandro se mostrara seguro y dispuesto a luchar por la familia. Pero la realidad era muy distinta. La segunda noche y el mensaje de Lúmine. En la profundidad de esa noche Catalina volvió a soñar. Esta vez el escenario era más extraño, una especie de caverna iluminada por un fuego central que no tenía llama, solo un resplandor tenue. Sintió que caminaba por un pasadizo angosto, con las paredes de piedra lisa, hasta llegar al centro de la caverna. Allí, en un círculo marcado en el suelo, vio la misma figura infantil rodeada de luz que había visto en el sueño anterior, pero ahora esa luz no era tan intensa, parecía más frágil, como si necesitara algo que reavivase. «No me sueltes», susurró una voz, que Catalina reconoció como la del bebé que crecía en su interior. Era un murmullo, un susurro que resonaba en la caverna y en su pecho al mismo tiempo. Ella sintió un dolor agudo en el corazón. Quiso avanzar y abrazar la figura, pero algo la retenía, una fuerza de culpa y vergüenza que la mantenía al borde de huir. Una voz distinta, suave como el viento, le habló al oído. «El amor que buscas está en ti. No temas». Era Lúmine, la energía sutil que rodeaba su alma, intentando infundirle valor. Por unos segundos, Catalina se sintió aliviada, pero inmediatamente los pensamientos de juicio y condena regresaron, arrastrándola a la confusión. El resplandor de la figura infantil empezó a titilar como una llama a punto de extinguirse. «Perdóname», logró articular Catalina en el sueño antes de despertar con un sobresalto. Cuando abrió los ojos, el corazón le latía con furia. Junto a ella, Alejandro dormía profundamente, ajeno a la batalla interna que su pareja libraba. Con el pecho agitado y las manos sudorosas, Catalina se quedó mirando el techo, intentando entender el significado de esa experiencia onórica. ¿Quién era esa voz? ¿Por qué le hacía sentir tan culpable? ¿O era ella misma quien se juzgaba? Ni siquiera lo sabía. Entonces, como un relámpago, sintió que una idea se le incrustaba en la cabeza. Debo hablar con Alejandro sobre no interrumpir el embarazo. Sintió el impulso acelerado, como si la urgencia de proteger a ese hijo fuera la única certeza en medio de la tormenta. Pero al girar la cabeza y a ver a Alejandro, dudó. ¿Él querría lo mismo? No obstante, en lo profundo de su ser, Catalina supo que ya no podía traicionar ese sentimiento que le gritaba desde dentro. «¡No te rindas!». Cerró los ojos, deshecha en un mar de pensamientos encontrados, y el sueño la venció poco después, sumergiéndola en un letargo inquieto. Conclusión de la jornada. El germen de la vergüenza. El amanecer siguiente llegó con un canto lejano de gallo y el rumor tenue del viento que sacudía la hierba mojada por el rocío.
Catalina y Alejandro se levantaron sin pronunciar muchas palabras. Ella encendió el fogón para calentar agua y él se puso a encender la radio a pilas para escuchar las noticias, como intentando llenar el silencio que pesaba en la casa. La vergüenza seguía instalada en ambos corazones, vergüenza de ser tan jóvenes y de no tener certeza, vergüenza de estar esperando un hijo sin sentir la valentía suficiente para cuidarlo, vergüenza de lo que diría el pueblo, vergüenza de caer en la miseria, vergüenza de no poder dar un futuro digno a esa vida en gestación. Mientras el agua burbujeaba en la paila y un olor tenue a café recién colado se extendía en la habitación, cada uno repasaba sus miedos y culpas sin compartirlos en voz alta. La radio soltó un par de titulares sobre los problemas políticos del país, la llegada de un programa de ayuda a las comunidades rurales y la promesa de mejoras en la educación. Ninguno de los dos prestó demasiada atención. Sumidos en su drama personal, sin embargo, Catalina pensó por un momento que tal vez, si el gobierno cumplía algo de lo que anunciaba, podría haber una oportunidad para ellos. Esa mañana, ni Catalina ni Alejandro se atrevieron a mencionar la palabra aborto. Tampoco hablaron del hijo que vendría. Era como si ambos estuvieran demasiado cansados de dar vueltas al mismo asunto. Pero internamente Catalina recordaba las palabras que su madre le dijo: no estás sola. Y esa pequeña frase le proporcionaba un tenue hilo de esperanza. Mientras el corazón de Elian en el vientre materno luchaba por adaptarse a la pesada atmósfera que le transmitía vergüenza y rechazo, Lumine permanecía allí, sutil como un rayo de luna en una noche oscura, intentando reconfortar la incipiente vida con su vibración amorosa. La batalla entre la luz y la sombra se libraba. Desde antes de nacer, y aunque ni Catalina ni Alejandro pudieran verlo con claridad, esa lucha definiría en buena parte el destino emocional de su hijo. Las sombras de la vergüenza seguían extendiéndose, alimentadas por el silencio y el miedo. Sin embargo, en algún rincón del corazón de la joven pareja se guardaba la posibilidad de revertir esa historia. Esa posibilidad, aún intangible, podría convertirse más adelante en un camino de coraje, amor y aceptación. Pero por el momento solo era una semilla apenas enterrada bajo el peso de la culpa y las dudas. En la inquietud de esa humilde casa de adobe, en medio de campos a 1 kilómetro de la ciudad, la vida continuaba su curso implacable. Los días pasarían, el embarazo avanzaría y la vergüenza y el temor seguirían tiñendo cada decisión. Hasta que quizá el mismo amor que se insinuaba en los sueños lograría abrirse paso para sanar las heridas que se estaban gestando junto con Elian. Por ahora, las sombras reinaban y el susurro de Lumine, no teman, pues están creados para amar, seguía siendo apenas un murmullo en el inconsciente de aquellos jóvenes asustados.